Para finalizar este curso sobre los objetos inteligentes, haré un ejemplo sobre un uso interesante que podemos darle, crear un texto con efectos simples que reusaremos posteriormente a manera de título para algún diseño. Aquí yo ya escribí un texto que es la dirección de mi página web, tengo la capa de texto y lo que voy a hacer es convertirla en objeto inteligente. Selecciono convertir en objeto inteligente. En este instante lo que hice es decirle a Photoshop: quiero que este texto sea un objeto inteligente. Es simple, no tiene absolutamente ningún efecto, únicamente ese color blanco. Es importante que esté de esta forma porque lo único que quiero es después modificar la palabra o frase que contiene y automáticamente va a tomar los efectos. Lo que voy a hacer ahora es sacar dos duplicados de ese objeto inteligente y ya los tengo en este instante. Voy a empezar a modificar el primero de ellos, que es el que está en la parte superior. Vamos a hacer doble clic en un área en blanco para entrar en los estilos de capa y le vamos a aplicar un estilo de superposición de degradado. Vamos a hacer clic en la zona donde aparece este listón de colores y vamos a cambiar este color negro por otro diferente. Únicamente haz clic aquí y aquí abajo seleccionamos un color más o menos gris como el que estás viendo. Voy a agregar un color más a este degradado. Cuando acercamos el cursor a la zona de los colores aparece esta manita. Cuando aparezca haz clic. Automáticamente va a aparecer un nuevo modificador para los colores. Podemos seleccionar otro color para este. En este caso seleccionaré un blanco. Crearé otro más o menos a esta altura y nuevamente será un color gris. Lo voy a dejar así. No importa tanto cómo quede. Voy a presionar OK. Ya agregamos esos efectos al primero de los objetos inteligentes. Vamos a seleccionar ahora la capa inferior. Lo que vamos a hacer es copiar estos efectos que hemos creado de capa, seleccionando copiar estilo de capa, haciendo clic en la capa de abajo y seleccionando pegar estilo de capa. Ahora vamos a seleccionar la herramienta mover y vamos a mover el texto hacia abajo. Voy a mantener presionada la tecla mayúscula para que se mueva exactamente en el mismo eje. El siguiente paso es voltear el texto para simular un reflejo, que es lo que quiero hacer. Presionamos Control T, hacemos clic derecho, seleccionamos donde dice voltear vertical. Con esto ya hemos volteado el texto. Vamos a presionar la tecla Enter para aplicar el cambio. Y lo que voy a hacer es mover con la flecha hacia arriba el texto para que quede más o menos cerca del otro. Lo voy a dejar más o menos así, que se vea esa pequeña línea. Para crear el efecto de reflejo lo que tenemos que hacer es agregar una máscara. Vamos a hacerle unos pequeños cambios. Tenemos la capa seleccionada de ese texto que acabamos de voltear. Vamos a agregar una máscara de capa. Hacemos clic en este botón. Una vez que lo hacemos aparece este pequeño recuadro blanco. Las máscaras lo que hacen es mostrar una zona y ocultar otra. Un ejemplo muy sencillo, recordemos al superhéroe Batman, cómo lleva una máscara. Lo único que podemos ver es su boca y sus ojos. Es exactamente lo mismo como funciona esto de las máscaras en Photoshop. Van a ocultar una zona y mostrar otra. La diferencia es que aquí nosotros decidimos qué zonas son las que queremos ocultar. Y en este instante, para crear el efecto de reflejo del texto, vamos a crear algo que se llama degradado. Vamos a seleccionar la herramienta precisamente de nombre degradado que se encuentra aquí. Es esta que estamos viendo. Voy a hacer clic sobre ella. Nos aseguramos que en la parte de arriba esté seleccionado este color de blanco a negro. Realmente esto que estamos viendo lo toma de estos valores. Puedes modificar manualmente estos dos valores para que el primero sea blanco y el otro sea negro. Una vez que lo seleccionamos, el siguiente paso es crearlo. Para esto vamos a asegurarnos que esté seleccionada la máscara de capa, porque cuando tenemos una máscara en una capa se pueden seleccionar de forma individual, ya sea la miniatura de la capa o la miniatura de la máscara. Podemos ver cómo aparecen esos bordes. Con esto sabemos que estamos seleccionando la máscara. Una vez que está seleccionada la máscara, vamos a hacer uso de la herramienta de degradado. Hacemos clic más o menos desde el inicio del texto que hemos invertido y arrastramos hacia abajo. Mantenemos presionada la tecla mayúscula para que se haga una línea recta como la que estás viendo y más o menos la vamos a soltar a la mitad. Lo interesante de las máscaras
es que podemos seguir modificando lo que hemos escrito o dibujado en ellas. No me gusta cómo se ve este efecto, debemos hacer que se vea un poco difuminado de la parte inferior. Entonces vamos a tener que experimentar haciendo diferentes degradados a diferentes tamaños para que se empiece a ver como nosotros deseamos. Lo interesante es que podemos hacerlo las veces que queramos, empezar en una posición, terminar en una diferente, y una vez que nos agrade el resultado final, podemos dejarlo así. Este no se me hace que esté tan mal, lo voy a dejar así. Ahora lo que haré es cambiar un poco la opacidad de la capa para darle más transparencia, más o menos ahí, 61% de opacidad. Para crear un efecto con mayor realismo necesitamos también un fondo que nos dé esa impresión. Por lo regular, cuando se usan reflejos, se usan fondos con degradados de blanco a gris, por ejemplo, o incluso un fondo blanco. En este instante, como que este fondo no nos ayuda mucho, pero realmente no es lo importante en este momento. Únicamente quiero que sepas lo que va a pasar una vez que empecemos a modificar el texto. Por último, lo que vamos a hacer con la última de las capas que creamos en un principio como objeto inteligente es simular una sombra. Vamos a hacer doble clic en un área en blanco para abrir nuevamente los estilos de capa, y en esta ocasión vamos a seleccionar el estilo que dice superposición de colores, y aquí voy a seleccionar un color negro. Presionamos OK y OK. Con la capa activa seleccionamos la herramienta de mover y vamos a mover esta capa para simular la sombra. Si la dejamos exactamente como está en este instante, no tiene razón de ser. Podríamos haber creado mejor un estilo de capa con sombra paralela, que es exactamente lo que estamos simulando en este instante, una sombra paralela. Entonces, para hacerlo un poco más original, vamos a hacerle un efecto de transformación. Seleccionamos la capa, presionamos Control T, hacemos clic derecho y seleccionamos donde dice deformar. Y lo que vamos a hacer es modificar estas zonas haciendo clic más o menos en estas cosas que estamos viendo, en estos tiradores, así se les llama. No importa la simetría, lo que me interesa es únicamente el resultado final. Ya después, con algo de paciencia, podemos experimentar y hacer lo que queramos. Voy a presionar la tecla Enter para aplicar ese efecto de transformación, y lo que haré ahora es moverlo un poco hacia abajo. Lo voy a dejar más o menos así. En este instante no se ve nada bien porque más que sombra parece simplemente otro texto que tiene un color negro. Lo que vamos a hacer es aplicar un filtro de desenfoque. Seleccionamos donde dice filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Vamos a modificar este valor que estamos viendo aquí abajo y vamos a dejar un radio donde se vea un desenfoque más o menos aceptable. Voy a presionar OK. Ahora lo que haré es bajar un poco la opacidad de la capa para que no se vea tan negro. Además, recordemos que las sombras en la vida real no cubren completamente donde se encuentran, porque no siempre son completamente negras. Si analizas en este instante algunas sombras de tu entorno, vas a ver que se alcanza a ver la textura donde se encuentra dicha sombra, o el color incluso. Al aplicarle una transparencia estamos simulando eso. Lo voy a dejar así con esa opacidad de 55%, y ya hemos creado nuestro texto con tres efectos. Un efecto de degradado. En este primero, que es el principal, tenemos un efecto de reflejo en el suelo, que también tiene un degradado, pero además tiene transparencia. Le aplicamos una máscara de capa. Y por último tenemos una sombra o un texto que simula una sombra. Le aplicamos un filtro inteligente de desenfocar y además lo deformamos usando la opción de deformar precisamente. Ahora lo interesante viene a continuación. Ya tenemos nuestro texto, que en este caso dice cursos en hd.com. Si hacemos clic en la miniatura de cualquiera de esos textos, que es la sombra, el reflejo y el texto original, vamos a poder modificar la frase o palabra original. Seleccionamos la herramienta de texto. En este instante no se alcanza a apreciar porque es un color blanco, pero voy a escribir otro nombre u otra cosa. En este caso, Carlos Berman. Voy a presionar Enter. Voy a cerrar y presionar el botón Sí para guardar los cambios, y vemos lo que ha pasado. Automáticamente se cambian las tres instancias de ese objeto inteligente, y sin hacer mayor esfuerzo ya tenemos un nuevo texto que toma todos los efectos, incluyendo el degradado, la sombra, el desenfoque, el reflejo, la máscara,
exactamente todo lo que teníamos, pero en este caso dice otra frase, mi nombre, Carlos Berman. Esto se me hace realmente súper interesante. Nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de estar diseñando cosas similares. Y aún hay algo más interesante que podemos hacer. Por ejemplo, en un principio dije que vamos a suponer que este texto lo voy a usar varias veces a manera de título. Lo único que tendríamos que hacer es agrupar todas las capas. Las seleccionamos, presionamos Control G para crear el grupo. A ese grupo le agregaré un nombre que será el nombre que tiene el texto precisamente. Es una forma muy fácil de identificar lo que tenemos en nuestro lienzo. Y lo que haré es convertirlo en objeto inteligente. Si copiáramos este objeto inteligente como lo vimos en un principio, vamos a tener un problema porque al querer cambiar el texto se va a cambiar también el del nuevo objeto inteligente y la intención es crear títulos diferentes al nombre que estamos viendo en este momento. Hay una forma diferente de hacerlo. Hacemos clic derecho, seleccionamos nuevo objeto inteligente mediante copia. Es diferente a la opción de arriba. Seleccionamos esto. En este instante lo que hemos creado es un nuevo objeto inteligente y será independiente del que tenemos arriba. Por lo tanto, cuando cambiemos el texto de este, el otro se va a mantener. Vamos a comprobarlo. Esto va a ser un poco más complicado porque tendremos que entrar dos veces en los objetos inteligentes. Primero en el que acabamos de crear, que es el que contiene las tres capas de texto que son las que están aquí. Y después debemos entrar en cualquiera de las capas que contiene el texto original. Aquí es donde se encuentra en este instante mi nombre. Voy a modificarlo por otro. Por ejemplo, voy a poner título 2. Voy a presionar la tecla Enter. Cierro, aplico los cambios. Cierro, aplico los cambios. Y automáticamente ya tengo otro título que ha tomado los efectos que ya hemos visto. Estando experimentando yo para este tutorial, me di cuenta que si escribo un texto más largo que el original, vamos a tener problemas con la máscara que agregamos, porque al guardar el nuevo objeto inteligente, automáticamente se recorta la máscara de capa como estamos viendo. Solo esta zona es la que va a tomar para crear el efecto en el reflejo que hicimos, que es este que está aquí. Por lo tanto, si creamos un texto más largo, el resto del texto no tomará el efecto de la máscara de capa. Lo ideal sería entonces crear un texto muy largo y ese sería el que tomaríamos como referencia. De esta forma, cualquier texto que esté a la misma anchura o menor a él tomará siempre el efecto de ese reflejo, que en este caso es mediante una máscara de capa. Soy Carlos Berman, te recomiendo que sigas visitando mi página web donde regularmente agrego nuevos cursos y tutoriales sobre Photoshop y otro tipo de programas. Nos vemos hasta la próxima.